esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF, y que desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Hoy nos sentimos muy complacidos por tener una joven y distinguida profesional muy capacitada. Tuve el honor de ser su paciente y me encantó su trato y la forma en que realiza sus diagnósticos y su labor de investigación. Me refiero a la doctora Yira García, quien es especialista en electromiografía, y vamos a hablar todo lo que significa la electromiografía para tratar de indagar las lesiones que pueden haber en los músculos o nervios musculoesqueléticos. Es un examen muy novedoso, muchos de ustedes desconocen que se hacía en el país, que existía este examen, pero la doctora García tiene un centro que se denomina Ergo, que está muy bien capacitado con un equipamiento. Ella misma atiende personalmente, un trato muy personalizado que nos hizo sentir muy cómodos, y es el mismo trato que ofrece a todos sus pacientes. Vamos a conocer todo lo que usted debe saber de electromiografía en el día de hoy, su utilidad en la rehabilitación y en los diagnósticos de las lesiones musculoesqueléticas que puede presentar cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Yira García, que por primera vez nos honra con su presencia, y para beneficio de ustedes, amables televidentes, esperamos que saque su tiempecito de vez en cuando para venir por acá a contactar al pueblo dominicano, que la verá ahora y esta tarde en nuestra repetición. Doctora, la electromiografía es una ciencia importante para los diagnósticos musculoesqueléticos. En sentido general, las aplicaciones que usted utiliza, yo soy testigo ocular de que no es tan fiero el león como lo pintan. Hay muchísima gente que le sale huyendo ustedes que hablan de aguja, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero gracias por la invitación, Un honor para doctor. mí. La electromiografía, como usted dijo, es un estudio que se encarga de analizar las patologías del músculo, del nervio y de la unión neuromuscular. Tiene infinidad de aplicaciones, desde todas las enfermedades de los nervios, como pueden ser enfermedades traumáticas, como heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. También están las polineuropatías, que ocurren frecuentemente en pacientes diabéticos, en pacientes alcohólicos, por depósitos de metales. También en pacientes oncológicos se puede utilizar por el tipo de fármacos que se aplican a ellos. En las distrofias musculares, que ya vienen siendo enfermedades del músculo, en las miopatías, también en las enfermedades de la unión. Tenemos las primeras imágenes. ¿Qué busca usted cuando pone primeramente los electrodos que están marcando en una pantalla? Bueno, el estudio se puede hacer prácticamente en el cuerpo entero. Okay. Yo generalmente le digo a los pacientes que consta de dos partes. La primera parte consta de unos toquecitos eléctricos, que es para evaluar lo que es la conducción del nervio, a ver si el nervio es como si fuera un cable eléctrico, correcto, está conduciendo bien. Y la segunda parte, unos piquetitos con aguja para evaluar el músculo. La primera todo parte, eso va marcándose en una memoria. En una pantalla. Sí. O sea, cada vez, primero se realiza lo que es la técnica, sí, dependiendo del nervio a estudiar. Se pueden hacer prácticamente casi todos los nervios, o sea, por lo menos los más grandes. Correcto. Hacemos tanto lo que se llama la conducción de nervios motores como de nervios sensoriales. Aquí estamos en el brazo. Sí, aquí en este caso estamos en el brazo. Medimos varios parámetros. Okay. La latencia, que es el tiempo que tarda en llegar el estímulo, la amplitud, o sea, el tamaño de ese potencial, y la velocidad de conducción nerviosa. Cada parámetro nos va a indicar la patología que pueda tener el paciente, de si es un daño de mielina, o sea, si es un daño desmielinizante o si es un daño axonal. Si es un daño de mielina, vamos a tener alteración de la latencia y de la velocidad de conducción nerviosa, y si es un daño de axón, vamos a tener afectada la amplitud, o sea, va a ser un potencial pequeño. Cuando estudiamos el músculo, que es con el electrodo de aguja, evaluamos ahí básicamente si el músculo está denervado.
y los datos que nos llevan a pensar que el músculo está denervado es si tiene lo que nosotros llamamos ondas positivas y fibrilaciones. Todo esto se va marcando y posteriormente usted hace un reporte. Exactamente. Casi siempre hay un médico referidor que manda a hacer el estudio, o van directamente a usted. No, casi siempre la mayoría es referido. O un neurólogo o un fisiatra. Sí. Definitivamente. ¿Se utiliza este tipo de examen, electromiografía, en niños? ¿Hay niños que tienen algún tipo de trastorno que pudiera meritar este estudio? Se hace en niños y en adultos. Okay. En niños casi siempre, la mayoría de las veces es por lesiones de plexo braquial, o sea, lesiones obstétricas. También cuando hay algún trauma, alguna secuela de una fractura, y también en la distrofia muscular de Duchenne o en las miopatías. Ahí estamos mirando una serie de imágenes muy importantes que yo quisiera que usted le explicara a los televidentes para que tengamos una idea bien clara de la importancia de este estudio. En este caso, lo que quisimos, en esta gráfica, lo que quisimos lograr era que se viera cómo es la afectación de la polineuropatía, que es una afectación que, como dije anteriormente, afecta a pacientes con diabetes, pacientes alcohólicos o pacientes también que tienen depósitos de algún metal en el cuerpo. También hay polineuropatías hereditarias y básicamente la polineuropatía nosotros hacemos el diagnóstico porque es una afectación distal, simétrica, y los síntomas que presenta el paciente son debilidad, alteración o disminución de los reflejos, y generalmente los pacientes se quejan de que tienen lo que se llama alteración de la sensibilidad en guante y calcetín. O sea, el paciente siente como si tuviera medias y guantes puestos todo el tiempo. ¿Qué patología sería esta? La polineuropatía, que la podemos ver en diabéticos, en alcohólicos o en alguna enfermedad hereditaria. Sobre todo en los trastornos nerviosos que produce la diabetes ya en su etapa más avanzada. Sí, en su etapa la neuropatía más avanzada, diabética, sí, que es muy común sí. y muy molesta y que puede conllevar incluso al pie diabético. Exactamente, por alteraciones de la Doctora, sensibilidad. Exámenes muy específicos en medicina en sentido general, el neurólogo cuenta con el electroencefalograma que nos va a dar ondas que van a ser dibujadas en un papel de problemas de ondas cerebrales. Lo mismo que el electrocardiograma nos marca la QRST, etcétera. Mucha gente dice esos disparaticos que salen en las gráficas, y vemos que también en su reporte, que es muy completo, y no lo digo porque usted esté aquí, porque sino porque vi mi propio reporte, está detallado ampliamente qué significado tiene en esa interpretación que usted da la sonda que estuvimos mirando en pantalla en la primera parte del examen, porque no hemos entrado en la segunda parte. Nosotros lo que buscamos es lo que se llama el potencial de acción muscular compuesto. O sea, estimulamos el nervio y este estímulo llega al músculo, que ahí es donde captamos. Entonces, evaluamos ese potencial, que como dije anteriormente, o sea, se refleja en la pantalla, medimos la latencia, la amplitud y la velocidad de conducción nerviosa. Muchas veces nosotros solamente con esa primera parte obtenemos el diagnóstico, pero siempre hay que hacer las dos partes para asegurarnos de que realmente el paciente tiene la patología que andamos buscando. Correcto. La electromiografía es un estudio que viene siendo una extensión de lo que es el examen físico del paciente. O sea, el historial clínico sigue siendo fundamental. Sí, sigue siendo básico. Correcto. De hecho, nosotros no solamente nos llevamos de los datos que vamos obteniendo, sino también de la historia que tiene el paciente. O sea, es sumamente importante una historia clínica detallada, los antecedentes personales patológicos del paciente, incluso medicamentos que utiliza, que muchos medicamentos pueden los tener medicamentos que utiliza el paciente, porque muchas veces el paciente no sabe, por ejemplo, a veces que es diabético. Sí. Y nosotros vamos obteniendo datos que nos lleven a pensar en que el paciente tiene una polineuropatía. Entonces, cuando le preguntamos, el paciente muchas veces no sabe, pero tiene el antecedente familiar de que es diabético. Entonces, muchas veces se descubre ahí. Exactamente. No podemos decir con el estudio que la causa de la polineuropatía es diabetes, pero sí podemos sugerirle al médico que nos indica el estudio que haga una evaluación o determinadas analíticas para ver
cuál es la causa de la polineuropatía del paciente. Segunda parte, que es la que mucha gente le teme cuando la ve a usted, el asunto de las agujas, que usted misma... Hay personas que tienen incluso, así como el claustrofóbico, yo no sé cómo se llama, tiene un nombre, los que tienen el terror a las agujas como una claustrofobia, pero esa parte es fundamental en el estudio porque nos va a dar muchísimos detalles y yo quiero que usted los esboce, por favor. Sí, es importante la parte de la aguja. Esa es la parte 2. Sí, la parte 2. Sobre todo si queremos saber si el paciente tiene un daño axonal. Y también es básica en los pacientes que tienen miopatías, porque básicamente las miopatías, o sea, el paciente va perdiendo fibras musculares. Entonces, con la aguja, aparte de yo saber si hay o no un daño axonal, yo veo el patrón que tiene ese músculo. Hay básicamente dos tipos de patrones, que es el patrón neuropático y el patrón miopático. Entonces, el patrón neuropático es aquel donde vemos unidades motoras pequeñas y grandes, o sea, es un patrón incompleto. Y en el patrón miopático vemos que llena la pantalla, pero es de pequeña amplitud. Entonces ya ahí nos va orientando a si es una enfermedad del nervio o si es una enfermedad del músculo. Se hace también en sentido general en cualquier parte del cuerpo. Estamos mirando las pruebas en antebrazo, pero esta es la parte eléctrica. Sí, esa es la parte eléctrica. Entonces, la combinación de la parte eléctrica con la parte en el cual usted va directamente al nervio a través de las agujas es lo que va a complementar y a dar un diagnóstico ya definitivo. Puede haber partes eléctricas normales con partes de agujas contradictorias en algún tipo de los exámenes realizados. Sí, o sea, a veces, por ejemplo, en el caso de las radiculopatías. Correcto. O sea, que es que hay un pensamiento de la raíz de un nervio. ¿Qué se interpreta ahí, doctora? Ahí vemos, hay... A la anterior, por favor, es ahí, sí, para que la gente entienda. Ok. La gráfica de la izquierda serían unos potenciales normales. Y la gráfica que vemos a la derecha... Hay una disminución Exactamente, hay una disminución del potencial. Lo mismo en la parte de abajo. Exactamente, lo mismo en la parte de abajo. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay un daño axonal. Las agujas producen unas ondas iguales a esta que pueden ser interpretadas también gráficamente o son detectadas en el momento que usted está haciendo el examen. No solamente son detectadas. ¿En el momento? Sí, cuando... Pero usted la tiene grabada. Exacto. La parte de la aguja, o sea, como le decía antes de entrar al aire, tiene varias partes. La primera es cuando yo inserto la aguja. Normalmente el músculo responde a esa agresión. Correcto. Esta inserción nosotros la podemos catalogar como normal, que puede haber ciertas descargas, aumentada, o sea, una descarga fuerte, o disminuida. Nosotros podemos ver una descarga disminuida, por ejemplo, en el caso de los pacientes con miopatía, que tienen una disminución de las fibras musculares. Correcto. Una descarga aumentada, por ejemplo, en el caso de una polimiositis o una miopatía inflamatoria. Sí, que es muy común. Exactamente, que es muy común. La segunda parte del estudio con electrodo de aguja es el reposo. O sea, el músculo en reposo no sin tiene... hacer ninguna fuerza. Exacto, no tiene ninguna actividad. Si tuviera alguna patología, entonces ahí nosotros podemos ver ondas positivas o potenciales de fibrilación, que son los que nos indican que el músculo está denervado. La otra parte de la aguja es el patrón de reclutamiento, que nosotros evaluamos cuántas unidades recluta el paciente. Se le pide al paciente que haga una contracción mínima y ahí se lo va a marcar. Exacto, y lo marca. Y marca cuando es normal y cuando hay alteración. Exactamente, y cuando hay alteración. Es importantísimo. Sí. Y la última parte es el reclutamiento al esfuerzo máximo. O sea que ahí nosotros vemos... Hacen contractura máxima. Hace contractura y máxima. lo va a marcar también. Y si hay una anomalía también se va, sí, también, se va a notar. Ahí es donde detectamos si es un patrón miopático o si es un patrón neuropático. Señores, brillante esta primera parte con la doctora Yira García, una maravilla. Tiene una gran facilidad de expresión y creo que ha sido entendible. Hemos tratado de no utilizar términos muy sofisticados médicamente para que el público pueda entender la importancia que tiene este examen, que va desde la niñez, porque puede detectar, como muy bien vimos en pantalla, ella explicó, hasta daños fetales
con el niñito, hasta recién nacido se podría Sí. decir, cuando ha habido un force o cualquier de estas manipulaciones que gracias a Dios se hacen cada vez menos. Sí, sí, hayan Pero los disminuido, hay. pero Mire los a hay la todavía. doctora que decapitó a un niño en San Juan de la Maguana Sí, con un force, sí, o sea con que un ya force, esto es una sí. parte de la historia de la ginecología, gracias a Dios. Vamos a una pequeña pausa, interesantísimo y brillante programa que nos ha ofrecido la doctora Yira García. Volvemos enseguida. Finalmente, doctora Yira García, la doctora oferta también sus servicios, además de en Ergo, que yo creo que usted dé la dirección, en el centro de rehabilitación, en una labor muy humana y de mucha dedicación personal. Es un personal muy estrecho y una enorme cantidad de pacientes, o sea que, como decimos, usted se faja, como se dice. Finalmente, doctora, ¿dónde está situado Ergo y qué facilidades tenemos para contactarla a través de las personas que refieran pacientes allá? Ergo está ubicado en la calle 2, edificio 12, El Millón. Y nuestros teléfonos son 809-530-4080. Estamos ahí todo el día, de 8 de la mañana a 7 de la noche. ¿Hacen procesos de rehabilitación también ustedes? Sí, nosotros hacemos tanto electromiografía como consulta de medicina de rehabilitación, tanto en adultos como en niños, y también damos terapia. Eso es tratamiento de fundamental. rehabilitación. Y lo que hablábamos fuera de cámara, la pérdida de masa muscular que preocupa tanto al adulto mayor o a la persona que pierde mucha masa muscular por una dieta o por una cirugía bariátrica, ¿puede medirse a través de la electromiografía? Como tal, o sea, nosotros no podemos No lo ofertan. medir exactamente, pero sí cuando hacemos la parte de aguja, sí podemos ver si hay una disminución del reclutamiento o si el paciente completa totalmente el patrón. Entonces sí se puede evaluar. O sea que puede hacerse. De manera así subjetiva la doctora, le agradecemos mucho su presencia. Tiene usted una ventana abierta acá. El momento que usted lo desee, la vamos a seguir invitando. Doctor. Hay muchísimos temas relacionados con la electromiografía. Hoy simplemente hemos hecho la introducción de que el público conozca que este es un estudio que se hace en el país, que mucha gente le teme, pero es un estudio tan informativo y le va a dar un diagnóstico tan preciso que yo particularmente lo recomiendo y sin miedo, porque la doctora además de eso tiene unas muy buenas manos y es muy dulce también. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos verla pronto por acá. Si Dios quiera que esté. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo, como cada día, como cada tarde, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 4 de la tarde por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable, y disfruten de todo lo que usted debe conocer de la electromiografía en esa autorizada voz de la doctora Yira García. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, la vida no se trata de tener buenas respuestas, se trata de tener preguntas interesantes.